La conquista del templo, Jacobo Grinberg, Tepoztlán. Las noches eran frescas y rebosantes de cantos de insectos. A Estucha la dormía en su cuarto, después de contarle algunos cuentos. En la sala escuchaba la noche y a veces prendía el fuego de la chimenea mientras pensaba. Me había comprometido a escribir 4 libros y reflexionaba acerca de su contenido. Estucha me preocupaba. Debía hallar un kinder para ella y no sabía si el contraste de Nueva York con Tepoztlán la afectaría negativamente. Por mi parte no tenía dudas acerca de mi capacidad para escribir. Cada instante estaba repleto de pensamientos que seguían fluyendo, sin límite a partir de una fuente inagotable. Todo consistía en ordenarlos y trasladarlos al papel. Trillas, seguí interesado en publicar mis libros, por lo que solo era cuestión de tener paciencia y orden. La casa que había rentado me gustaba. Era perfecta para Stucci y para mí, con su jardín y sus cuartos confortables y la ayuda de una señora teposteca que se había ofrecido para hacerme la comida y lavar la ropa. De pronto oí un ruido que me llamó la atención. Provenía de mi cuarto. Días antes había encontrado una gran tarántula en la cortina del cuarto de Stuccia y ahora ese ruido me alarmó. Con mucho cuidado me levanté del sillón y pues frente a la chimenea y encendí la luz de mi cuarto. Encima de la cortina se veía un animal enorme, por lo menos 5 veces más grande que la tarántula. Corrí por una escoba y me acerqué. Cuando estaba a punto de aplastarlo me di cuenta, horrorizado, que no era un animal, sino una mano humana. Descorrí la cortina y me encontré a un hombre tratando de entrar por la ventana. Le dije que se fuera con toda la calma y la naturalidad. Es mi casa. Me pidió que lo dejara entrar para pasar la noche en el interior de la casa. Me negué, dándome cuenta que alguien lo sostenía desde la calle. No podía alzar la voz por el riesgo de despertar a Estusha. Le mentí, le dije que le abriría la reja y si se bajaba de la ventana. Accedió y desapareció. Con taticardia y sudoroso me fui a sentar al sillón. Escuché el sonido de la noche y me percaté que el canto de los insectos no se añadía a ningún otro. A la mañana siguiente llevé a Stusha al kinder del pueblo. Nos presentamos a la directora y yo me ofrecí a colaborar en la enseñanza. Admitieron a Stusha y a mí me permitieron dar una clase todas las mañanas. Caminábamos de la mano a las 8 de la mañana atravesando las calles de Tepoztlán en medio del canto de cientos de cigarras. Estas las que hacían oscilar el camino, como si este fuera un túnel de vibraciones ensordecedoras. Así llegamos al kinder. Yo les contaba cuentos a los niños y después me iba a caminar por las montañas que me rodean de Tepoztlán. Llevaba conmigo una flauta y desde la montaña veía los techos rojizos de las casas y alcanzaba a oír los gritos lejanos del mercado. Escribí un cuento que reflejaba ese periodo de mi vida y que reproduzco al final del libro. Lo titulé Interna. A las 12 del día pasaba por Estusha, la que me relataba lo que había aprendido. Admiraba a mi hija por su valor y capacidad de adaptación. No se quejaba de nada, excepto de los vecinos que no querían jugar con ella y que tenía la piel muy oscura. Empecé a escribir una novela acerca de mi personaje hipotético, Alejandro Sisto. Trataba acerca de la vida contemporánea vista desde el futuro. Nos criticaban y se sorprendían por nuestras costumbres. Alejandro Sisto había sido nuestro líder después de la tercera gran catástrofe. Él había ayudado a la humanidad a renacer a partir de las ruinas radiactivas. Después de comer, recuerdo que Stucha se iba a jugar y yo a escribir. Así pasaban las semanas en la calma teposteca, dentro de su vegetación profusa y de sus calores largos sostenidos por los cantos de los insectos. Una tarde me vinieron a buscar 2 mujeres. Eran hermanas y provenían de Argentina. La mayor, Riz, escuchó con atención un resumen de mis vivencias de los últimos meses. Su interés parecía tan genuino que me hizo emocionar y comencé a explicarle la hipótesis del campo neuronal. Me tomó de los hombros y me zarandeó. Mejor hazme el amor a mí y no a las palabras, me dijo, dejándome helado.
completamente helado. Prácticamente me arrastró hacia la calle. Según ella, yo debía conocer a una pintora llamada Rita, con la que seguramente congeniaría. Llegamos a una casa rodeada de cafetos espesos. Parecía un bosque encantado, lleno de olores y algunas plantas de hojas gigantescas. Nos recibió una mujer bellísima, alta, de pelo rubio muy largo. Pintaba cuadros perfectos junto a una chimenea gigantesca. Esta persona que nos recibió en esta chimenea era norteamericana y vivía con sus 2 hijos. Su esposo había muerto en un accidente. Inmediatamente me cautivó. Junto a la chimenea nos sentamos a platicar durante horas. Me saturé totalmente de la energía que irradiaba Rita. Nunca había conocido a alguien como ella. La visitaba todos los días y nuestras pláticas no tenían fin. Ella veía seres extraños que la venían a visitar a su casa. Se posaban junto a la chimenea, ahí al ladito, mientras platicábamos. Ella fascinada por la aparición de estos seres. Rita también hablaba de algunos lugares remotos, pueblos encantados en planicies elevadas a las que no había acceso. Yo le explicaba mis ideas acerca del cerebro. Poco a poco mi mundo se transformó. Sin darme cuenta, me introduje a un universo lleno de magia y sucesos extraños que no podía explicar. Mi hija, sin embargo, me mantenía en la tierra. La amaba tiernamente, pero empecé a darme cuenta que le hacía falta a su mamá y que yo no podía educarla adecuadamente. Una mañana me vinieron a visitar unos estudiantes de la universidad. Con ellos apareció una muchacha de ojos verdes. Claro que había conocido antes. Esta sí la había conocido antes. Se llamaba Pea y parecía no pertenecer a este mundo. La invité al Teposteco y junto a una cascada me di cuenta que me había enamorado completamente de ella. Se lo dije en un arranque de sinceridad desconocido para mí. El sonido inigualable del agua cayendo sobre las piedras del río enmarcaba su belleza felina mientras yo le declaraba mi amor. Me miró y sonrió, al tiempo que sus ojos reflejaban todo el sol. Supe que tenía que ser mía, que mi vida había cambiado y que no tenía más remedio que convencerla totalmente de vivir conmigo. Le hablé a Lisette a Nueva York y la convencí que regresaría a México para hacerse cargo. Y esta misma de su hija. Invité a Pea a Puerto Escondido como si una fuerza suprema me impidiera hacer otra cosa. Dormimos en una pequeña tienda de campaña junto al mar. Pea se dejaba acariciar como si la naturaleza no fuera humana sino gatuna. Y pues pasó lo que pasó. Visitamos las playas de Puerto Escondido y nos encontramos una totalmente virgen. Nos bañamos y al final comimos unas pequeñas frutas rojas que nacían de un árbol en la orilla. Nos envenenamos y yo sentí que aquello era un presagio, pero no dije nada. Nos curamos con ajo y reposo, tirados al sol sobre la playa. Pea había sido mi alumna en la Facultad de Psicología unos meses antes de que me fuera a Nueva York. Ella había asistido a la fiesta de despedida que me organizaron mis amigos. En esa reunión, mientras todos platicábamos recostados sobre la alfombra, yo la había mirado y de pronto sentí que era capaz total de volar. Empecé a despegarme del suelo hasta que mi cuerpo se elevó en un ángulo de 45 grados. Todos se quedaron atónitos mientras yo permanecí en el aire durante unos segundos. Descendí suavemente y me volví a posar sobre la alfombra. En aquella ocasión, Pea se quedó a dormir conmigo y yo me pasé toda la noche observando sus ojos. Estos ojos alumbrados por la luz de la luna que penetraba suavemente a través de la ventana. En Puerto Escondido, yo volví a penetrar en su mirada. Pea accedió a vivir conmigo en Tepoztlán. En las noches pasaba lo que pasaba y nos quedábamos dormidos abrazados. Durante el día me dedicaba a escribir. Nos gustaba observar el fuego de la chimenea, sentados completamente sin ropa, a pocos centímetros de las brasas rojizas, adivinando figuras en ellas y en las llamas que ascendían vertiginosas de su seno. Aquellas llamas desafiaban la gravedad tal y como yo lo había hecho. La visión de sus movimientos encendidos, de su vertiginoso palpitar alejándose de la tierra, me provocó el pensamiento que su carácter antigravitatorio debía estar asociado a la extraordinaria cantidad de información que contenía dicha flama, el fuego.
En mi búsqueda acerca del origen de la experiencia había llegado a la conclusión de que el cerebro activaba un campo energético hipercomplejo, que este debía ser parecido a aquellas llamas. Algo en ese campo neuronal podía ser capaz de ejercer una influencia antigravitacional y con eso explicaría mi vuelo. Intuí que ese algo tendría que estar asociado a un incremento de información y me dispuse a intentar repetir la experiencia de volar. Compré un conchol inflable y le conecté un delgado tubo de plástico transparente, lo llené de agua coloreada obviamente y me acosté en él. Durante semanas observaba el nivel del agua y trataba de modificarlo provocando cambios en mi conciencia. Pea me miraba incrédula. Fracasé. Me di cuenta que Pea no soportaba las incongruencias. Yo había publicado varios libros atacando las estructuras sociales restrictivistas y homogeneizantes y defendía mis puntos de vista ante Andrea. Yo los defendía totalmente. La que empezó a criticarme al notar que mucho de mi conducta no me correspondía con mis ideas. Me preocupé y me propuse volverme perfecto, pero perdía la paciencia y me desesperaba. Una noche le hablé del ser y parte de eso fue mi anhelo por llegar a un estado de perfección. Ella no me entendió, criticó la denominación ser y la consideró derivada de una fantasía. La miré asombrado y confundido. Estaba seguro que ella pensaba igual que yo y de pronto me di cuenta que la había idealizado demasiado. Con un cuchillo al rojo desperté de un sueño y me recordé a Estuya. La había dejado por esta mujer, que no comprendía lo que para mí era lo más sagrado. Estuve a punto de pedirle que se fuera, pero me contuve. Era demasiado tarde. No me di cuenta que en ese momento había decidido pagar la culpa terrible que tenía. Algo en mí se aterrizó totalmente y sin entender lo que pasaba ahí, pues callé totalmente. Era mi madre y Estusha, ambas con el mismo nombre y con el mismo destino. Era yo un monstruo y debía sufrir. Viajamos a Huautla en compañía de unos amigos. Comimos hongos acostados en el piso de una choza de paredes de palo, por lo que se filtraba la luz de la luna llena. A los pocos minutos empecé a sentirme raro. Decidí caminar por la sierra. Recuerdo que me levanté mareado, salí exterior casi perdido, regresé a la choza y me acosté junto al cuerpo de Pea. Al abrazarla, mi mano adquirió la consistencia de plástico derretido. Se extendió sin mi consentimiento y penetró a través del pecho de Pea, atravesándolo. Ella hizo lo mismo y jugamos divertidos a hacernos agujeros, alargando nuestro cuerpo y acortándolo a voluntad. Después de lo que me pareció una eternidad, de pronto me encontré fuera de mi cuerpo. Viajaba por el espacio y decidí ir a visitar unos amigos. Los encontré en su casa de la Ciudad de México, retosando en su cama. Me coloqué en la esquina de su cuarto y los observé. Después regresé a la sierra y me introduje a mi cuerpo. Las distorsiones corporales habían desaparecido. En su lugar, miles de pensamientos e imágenes aparecieron en mi mente de un desbordante e infinito flujo. Después de varias horas quise terminar con el proceso para regresar a la normalidad, pero me fue imposible. Asustado levanté un brazo y noté líneas de luz en él. Era la luna. Y al mover mi mano, las líneas se transformaban en animales. Le enseñé a Pea el truco y juntos creamos todo un zoológico hasta que llegó la madrugada. Al regresar a Tepoztlán, abandoné mi colchón levitador y me refugié en mis libros. Escribía todo lo que me venía a la cabeza y le daba forma físico-fisiológica. Me encerraba por horas en mi cuarto mientras Andrea me veía acostada en mi cama. Cuando me cansaba, abrazaba a Pea y escondía mi cabeza en su pecho. Conseguí unos hongos alucinógenos y una tarde decidimos viajar juntos. Nos acostamos y al cerrar los ojos me di dentro de un templo. Un personaje barbado y de cabello largo estaba discutiendo con unos rabinos. Vestían túnicas y de pronto comprendí que me hallaba en Jerusalén. Ok, y que aquel personaje era Jesús. Seguí su monólogo y me maravillé de sus palabras. De pronto la escena me cambió y vi una cruz con el mismo personaje clavado en ella. Estuve a punto de comprender algo y en ese momento Pea me interrumpió.
Lloraba con desesperación, su cara estaba congestionada y me pedía ayuda. Traté de volver a la imagen a la que iba a entender, pero me fue imposible y la consolé y me olvidé de mí mismo. Los días siguientes me dediqué a recorrer las calles de Tepoztlán. En una esquina había un pintor con su tela enfrente y rodeado de gallinas. Me acerqué a él mientras observaba su casa. Era una construcción de adobe pintoresca y pobre. Nos presentamos, se llamaba Ted y estaba obsesionado con la posibilidad de incluir la tercera dimensión en sus lienzos bidimensionales. Hablaba con las gallinas, afirmando haber podido aprender su lenguaje. Me cautivó su originalidad y lo invité a tomar chocolate en casa. Me enseñó a colocar latas a la intemperie para oír las melodías que la lluvia despertaba en ellas. Se enamoró de Pea y a mí me asaltaron unos celos feroces. Pea me juró no tener ningún interés en él y yo me calmé. Nos venían a visitar amigos y cada vez que tocaban la puerta, pues yo interrumpía mi labor de escribir y lo recibía. Pea me criticaba por ello. Su padre también era escritor y jamás recibía a nadie. Le expliqué que yo era distinto, pero no me entendió. Me volví totalmente amigo de Ted y él me invitó a conocer a John. Hablaba de él como un gran personaje que vivía en el valle de Tepoztlán, recluido en una silla de ruedas. Una mañana lo fuimos a visitar, pero encontramos que estaba dormido. Mi curiosidad por conocerlo se acrecentó totalmente. Había escrito el tarot de la era de Acuario y financiado el movimiento hippie de los años 60. Junto con Hubbard, había fundado la Dianética y vivido con una tribu africana donde lo habían iniciado como chamán. Una temporada en los Estados Unidos había trabajado como bailarín y después de una función, al salir del teatro, encontró a una mujer medio muerta de hambre y acostada en medio de la nieve. Se compadeció de ella y la llevó a su casa. Al entrar a la cocina, tiró todo lo que había sobre la mesa y se acostó en ella. Entró en trance y de su boca una voz masculina interpeló a John, quien asombrado observaba la escena. La voz dijo pertenecer a un monje tibetano, quien había tratado de establecer contacto con John y hasta en ese momento no lo había logrado. Le ordenó casarse con la mujer con el objeto de seguir recibiendo mensajes. Él aceptó. Lo encontré una mañana luminosa sentado en su silla de ruedas junto a una alberca de su jardín. Se preparaba un whisky y me recibió con amabilidad. Su cuerpo estaba totalmente distorsionado con unas piernas diminutas y una cabeza magnífica, desde la cual unos ojos profundos meditaban. Me contó de su vida después de su iniciación chamánica. Decidió regresar a Europa, pero los miembros de la tribu se lo impidieron. Escapó y en la estación del ferrocarril recibió un regalo. Era una máscara tribal, la que le provocó un dolor quemante. Estaba hechizada. Viajó a Suiza. Se hospedó en la casa de Krishnamurti. Un médico suizo le detectó cáncer en el hombro y a las pocas semanas se volvió paralítico. El tarot lo había escrito recibiendo mensajes dictados por la Ouija. Me cautivó. Le pregunté acerca de la existencia de la conciencia, explicándole que yo pensaba que su aparición era el resultado de la interacción de dos fuerzas. Me miró molesto. Solamente existe el uno, me dijo, traspasándome con sus palabras. Me volví su discípulo y admirador. Llevé a Pea a conocerlo, sin embargo, pues ella no resistió su energía, me advirtió que algo mal residía en él. Después supe que era homosexual y alcohólico. A Ted le presté unos prismáticos para que pudiera dibujar detalles del teposteco. No lo volví a ver en varios días. Una madrugada llamaron a la puerta de la casa, segundos después de que ésta se cimbró por las oscilaciones de un terremoto cuyo epicentro había ocurrido en Chile. Era Ted. Venía sudoroso y se apresuró al entrar. Me mandó a cerrar la puerta con prontitud y al hacerlo vi la silueta de un hombre y una luz proveniente de una lámpara de mano. Me contó que había sido secuestrado por unos agentes federales, los que al ver el prismático lo consideraron sospechoso de narcotráfico. Le vendaron los ojos y lo torturaron durante 3 días y 3 noches, quemándolo con cigarros. Le exigían confesar. Ted era ateo, pero a las 72 horas le pidió ayuda a Dios. Vio unos ángeles descender hacia sus captores. Ya no quería vivir, obviamente, en Tepoztlán. Lo llevamos a la casa de los padres de Pea, quienes lo ayudaron a retornar a su país. Después supe que vivía en el subsuelo de Nueva York alimentándose de ratas.
Me regaló su primer cuadro tridimensional en el cual una luna llena se asoma iluminando un árbol de ciruelos. Pea y yo nos mirábamos a los ojos mientras hacíamos nuestros deberes. El placer era indescriptible y la belleza de Pea infinita. Sin embargo, nuestras pláticas eran redundantes. Nos compramos un jeep y nos vinieron a visitar los amigos que yo había ido a observar fuera de mi cuerpo. Hicimos una excursión por el Teposteco. Encontramos estatuas de caras gigantescas esculpidas en las rocas. Supimos que no eran naturales, por lo que una de ellas descubrimos que era de ladrillos armados dentro de una mezcla pétrea. Le toqué la flauta, me había vuelto un experto con ella. Giraba sobre mí mismo mientras veía las líneas de las montañas, como si éstas ascendían, yo elevaba el tono, si descendían lo disminuía. Así creaba una melodía que representaba al valle y a sus montañas. En un descanso me confesaron haber tenido una experiencia sobrenatural. Un día, hacía 2 semanas, mientras estaban acostados en su cama, una luz había aparecido en su cuarto. La luz parecía estarlos observando mientras flotaba en una de las esquinas. Les pregunté por la fecha del acontecimiento y me di cuenta que coincidía con la del viaje a Huautla, el que yo hice cuando estaba meditando. En el jeep, Pea y yo viajábamos observando el paisaje y hablando de la belleza de las nubes y la coloración del cielo. En la sierra de Oaxaca encontramos un pueblito encantador, San José del Pacífico. En medio de una neblina mágica y al pie de los pinos de montaña, volvimos a viajar con hongos. De nuevo, me introduje en escenas fantásticas, acompañado de las nubes, mientras Pea volvía a llorar pidiendo auxilio. Yo no comprendía la razón de su sufrimiento. Intuía un vacío terrible en su alma y de nuevo la abracé y la extraje de su abismo con todas mis fuerzas. Le dije que todo estaba bien, que el mundo era bello, que nada había tan terrible, y la logré. La logré hacer reír, me miró agradecida y me abrazó. Volví a menudo San José del Pacífico con o sin Pea. En una ocasión decidí hablar con las nubes, me senté en una ladera de una montaña desde la cual se veía un paisaje magnífico lleno de pinos, picos de montaña y nubes reptando, entre laderas y valles. Este es un libro de Jacobo Grinberg, La conquista del templo. Este libro es magnífico y espero lo puedan disfrutar. Lo tenemos en la zona digital. Espero hayan disfrutado este relato. Muchísimas gracias a todos ustedes.